En este segundo vídeo del tema 2 lo que vamos a hablar son de las dietas, del consumo de alimento y de las enfermedades relacionadas con la alimentación. ¿Qué son las dietas? Ojo, dieta se considera a todo el alimento, tanto sólido como líquido, que ingerimos durante el día, no solo a que tengamos una alimentación especial o no. Y puede ser saludable o no, y si no es saludable puede producir enfermedades. Para que una dieta sea saludable, tiene que, por un lado, aportar los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades estructurales y reguladoras y, por otro lado, aportar la energía suficiente para cubrir las necesidades energéticas. Entonces hablamos de una dieta saludable. ¿Cuál es la dieta? Unos titulares sobre la dieta. ¿Qué tiene que ser? Variada. Distintos tipos de alimentos de todos los grupos. Luego debe proporcionar energía. No vale comer solo verdura porque solo no nos da energía. Necesitamos comer algo de pasta, de arroz, para poder hacer nuestra actividad física y mantener nuestro cuerpo a través del metabolismo basal. Además, la energía debe provenir principalmente de glúcidos, luego un tercio de grasas y en torno al 10% de proteínas. Las grasas mejor no saturadas, de origen vegetal o de pescados. Las proteínas no deben superar el 40%, nada de dietas Duncan o cosas así de comer solo proteínas porque destrozamos el hígado y el aparato digestivo lo nota también. Debe de incluir fibra vegetal y vegetales frescos, acordados la fibra para poder el tránsito intestinal, que funcione bien el sistema digestivo, y los vegetales frescos porque nos aportan un montón de sales minerales y de vitaminas. Bebida fundamentalmente agua, no vale beber 1,5 litros de Coca-Cola, hay que beber 1,5 litros o 2 litros de agua, y además es importante hacer ejercicio físico, y por último evitar los alimentos que se consideran precocinados o refinados, lo que son bolsas de gusanitos, patatas fritas, tortitas de maíz, intentar reducirlos al mínimo, cambiarlos por plátanos, manzanas y demás, que es mucho más saludable. Para hablar de la dieta siempre se ha usado la pirámide de los alimentos, pero está en desuso y ahora se habla mucho más de la rueda de los alimentos, que clasifica los alimentos en 6 grupos. El tamaño de un grupo indica la proporción. Además, la posición del alimento te dice la frecuencia, cuanto más cerca del centro, menos frecuente debería ser. Incluye el agua y el ejercicio físico por la importancia que tiene para la salud. Entonces, el agua y el ejercicio físico en el centro. Los alimentos que están cerca, pues poco. Quesos, mantequillas, embutidos, salchichas, aquí mantequillas otra vez, dulces procesados como croissants y magdalenas deberían de ser poco frecuentes y mucho más frecuentes los derivados de los cereales, la patata, aceites vegetales, pescado, legumbres, leche fresca o yogures. Tenemos en amarillo los alimentos energéticos, en rojo los constructivos y en verde los reguladores. Pues como sabéis, los energéticos son principalmente los glúcidos, que deberían de ser muy abundantes, pero siempre que sean derivados de cereales y patatas y que no abunde los glúcidos sencillos que sabéis que si no se consumen se acumulan como grasas. El grupo 2 incluye los lípidos, como veis es el grupo casi más pequeño. ¿Por qué? Porque pueden ser perjudiciales, pero son imprescindibles, es decir, hay que echarle un poco de aceite a la ensalada, comer un aguacate. Luego los rojos tenemos por un lado más grande los derivados del pescado y de los frutos secos y legumbres, y más pequeños los lácteos. Los lácteos son fundamentales porque nos aportan calcio, pero no deben de ser la base de nuestra dieta. No podemos alimentarnos solo de leche y de yogures. Hay que comer también derivados de cereales y sobre todo frutas y verduras, que como veis es el más grande, son de más o menos del mismo tamaño, las verduras por un lado y las frutas por otro. La diferencia es muy técnica porque las verduras aportan más sales, minerales y las frutas más vitaminas, pero en general deberían de ser la mitad de nuestra alimentación. 5 piezas de fruta diarias o más que no hacen daño. Tipos de dietas. La dieta principal en España es la dieta mediterránea, que usa el aceite de oliva, es rica en cereales y legumbres, en frutas y verduras y prefiere el pescado a la carne y es baja en azúcares simples y grasas de origen animal. ¿Por qué es bueno esto? Porque el aceite de oliva nos aporta vitamina E y los ácidos grasos que incluye son insaturados. Luego las legumbres y las verduras y los cereales proporcionan fibra, son proteínas que apenas tienen grasas. Además, las frutas y verduras dan las vitaminas, los minerales que necesitamos y más fibra, que es muy importante. Luego tenemos que el pescado aporta unos oligoelementos y vitaminas que no aportan las carnes, porque las carnes además tienen grasas saturadas. Y las azúcares simples y las grasas de origen animal son muy poco frecuentes, entonces aporta que la dieta sea más saludable. ¿Qué beneficios tiene para la salud?
Pues por un lado previene la obesidad, porque es una dieta equilibrada. Además previene el cáncer de colon por la abundancia de fibra y previene enfermedades cardiovasculares producidas por exceso de consumo de colesterol o de grasas saturadas. Otras dietas que podemos tener a lo largo de nuestra vida, bien por creencias religiosas o culturales, o bien por interés personal, o bien por necesidades médicas, son la vegetariana, cuando la gente no quiere comer animales, se alimenta principalmente de vegetales. Es buena porque es rica en fibra, rica en grasas insaturadas, en glúcidos complejos, en vitaminas, sales minerales, pero a veces es deficiente en nutrientes, porque hay algunos aminoácidos esenciales que se encuentran en muy pocas verduras y si no te gusta esa verdura, pues no los ingieres. Así que para ser saludable tiene que estar controlada y es preferible que incluya leche y huevos. Luego tenemos la dieta blanda, que es la que tenemos cuando tenemos problemas gastrointestinales y es muy pobre en fibra para no forzar el sistema digestivo, el aparato digestivo. Entonces tomamos manzanas, jamón york, alimentos que se digieren fácil para permitir al sistema digestivo que se recupere. La hipercalórica, cuando se quiere ganar peso, entonces se ingieren muchos alimentos energéticos. Y al contrario, la hipocalórica, cuando por razones de salud se tiene que perder peso, entonces tenemos que ingerir menos alimentos energéticos. Creo que esto lo conocéis, pero bueno, es parte del contenido del tema. Respecto a los hábitos de consumo, hay que diferenciar el consumo en los países desarrollados, que siempre se dice pues que los norteamericanos son todos gordos. Pues en parte sí. ¿Por qué? Porque comemos más calorías de las que necesitamos y eso da pie a la obesidad y a la diabetes. Tenemos un exceso de grasas saturadas y de colesterol que comemos en carnes procesadas, en alimentos precocinados que son perjudiciales para la salud porque se acumulan en las arterias, como sabéis. Luego se comen muchos alimentos refinados con pocas grasas y comida precocinada que tiene muchos aditivos, muchos productos químicos para conservarla y se toman demasiadas proteínas. Las proteínas son buenas en su justa medida. Como tomamos muchas proteínas, el hígado y los riñones, los órganos excretores sufren. Entonces es importante considerarlo a la hora de comer. Sin embargo, en los países subdesarrollados, el problema está en la carencia de calorías, se come menos energía, se ingieren menos elementos energéticos de los que necesitamos, muchas veces hay poca variedad, se alimentan todo el rato lo mismo, el arroz en el sureste asiático, por ejemplo, entonces eso hace que no tengamos todos los nutrientes que necesitamos. Los alimentos ricos en proteínas suelen ser caros, por los que se consumen poco y además puede haber problemas de intoxicación por déficit en la manipulación de los alimentos, lo que puede dar lugar a intoxicaciones. Si viajáis a algún país es importante leer sobre cómo se manipulan allí los alimentos para ver qué se debe consumir o no. Luego tenemos la cadena de suministros de alimentos. En un primer lugar tenemos la producción, que es el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, y eso se envasa para su comercialización, desde las naranjas hasta meter los plátanos en cajas, eso es envasado. Luego existe una parte de transporte y almacenamiento. Todas las tiendas y supermercados tienen un almacén que viene de un almacén mayor. Luego el proceso de venta, de comercialización y la parte de llevárnoslo a casa y prepararlo. En todos estos procesos es importante mantener unas condiciones de higiene mínimas. Es decir, las personas que trabajan en la cadena alimentaria de suministros de alimentos no pueden acudir a trabajar cuando están enfermos porque pueden contaminar los alimentos, deben de usar gorro y guantes a la manipulación para evitar la intoxicación de esos alimentos por contacto, deben de mantener siempre las manos limpias, a veces usan mascarilla, es decir, es un proceso delicado porque puede producir problemas como hemos visto con la carne mechada en los últimos meses en España por malos hábitos de higiene en la cadena de suministros. Bien, los aditivos. ¿Qué son eso de los aditivos? Pues son unos productos químicos que se añaden a los alimentos, pueden ser de origen natural o artificial, hay muchos que son naturales, pero no son propios del alimento donde se encuentran y se añaden para alterar ese alimento. Normalmente las etiquetas aparecen con una E seguida de un número. E241, E632. ¿Y para qué ponemos los aditivos? Pues pueden tener distintas razones. Dar color, los colorantes. No aportan nada al producto, pero lo ponen muy amarillito, lo ponen de un color más vivo para que sea más atractivo para la compra. Los conservantes que impiden el crecimiento de microorganismos y retrasan que los alimentos se alteren. Otros muy típicos son los antioxidantes. La oxidación es el proceso
Se ve muy bien con las manzanas. Cuando abres una manzana se empieza a poner marrón, eso es oxidación, pues los antioxidantes evitan eso. Y un tipo básico de antioxidante es la vitamina C. Es decir, si estamos preparando un alimento y queremos que se conserve, se echa un poquito de limón y se evita que cambie el color, aunque las propiedades sigan siendo las mismas. Estabilizantes mantienen la textura y el aspecto del producto, muy típico de guacamoles, hummus, precocinados y demás. Potenciadores del sabor, también muy típico de las bolsas de gusanitos, doritos, patatas fritas, hacen que no sepan súper ricos, aunque en realidad no sean tan ricos. Y edulcorantes que aportan sabor dulce. Más cosas. Tenemos que tener en cuenta siempre qué información nos da la comida. ¿Vale? Cuando compramos un alimento siempre tiene que tener una etiqueta, cuando no es un alimento fresco, que nos diga, por un lado, el nombre y la marca comercial del producto. Por otro lado, identificar el fabricante, dónde se hace y quién, y normalmente vienen los datos de contacto. Si hay algún problema hay que llamarles, oye, que ha encontrado un dedo en una bolsa de Doritos. Pues hay que llamar al fabricante de Doritos porque hay dedos. Luego tenemos el lote, que es el conjunto de productos que se han hecho a la vez. Entonces, si hay un problema con ese producto, se retira directamente el lote para evitar que haya más intoxicaciones, que es lo que se hizo con la carne mechada al principio y luego ya quitaron todo el mercado porque era un problema mayor del que se esperaban. El volumen o peso neto. Cuánta cantidad de producto hay dentro del envase. Muy típico también en las bolsas que llamamos que sea el peso muy pequeño para la bolsa grande que tenemos. Vienen medio vacías. Luego tenemos la lista de ingredientes y sobre todo de aditivos. Muchas veces es muy pequeña, casi no se puede ni leer. Y en eso hay una pelea legal para que se haga cada vez más grande y sepamos lo que nos metemos en el cuerpo. Luego la fecha de consumo, que es importante diferenciar la fecha de caducidad. Después de la fecha de caducidad no se debe consumir un producto porque puede producir daños en la salud. La fecha de consumo preferente es la fecha en la que a partir de esa fecha ya no vas a verte igual de bien, pero no te va a producir daños. Es decir, la caducidad no se come, consumo preferente se come, pero no está tan rico. Y por último, las condiciones de conservación y el modo de empleo. Conservar en un lugar frío y seco. Conservar fresco y seco. Consumir preferentemente 3 días después de abrir. Pues todas esas informaciones nos vienen también en las etiquetas. ¿Qué más tenemos? Pues enfermedades relacionadas con la alimentación. Hablamos de malnutrición cuando no se lleva una dieta equilibrada y eso puede dar lugar a alteraciones en el organismo. Por un lado tenemos la desnutrición, propia de sociedades pobres, y la subnutrición propia de sociedades que llamamos desarrolladas. En la desnutrición se ingieren menos alimentos energéticos de los que se necesitan y en la sobrenutrición comemos demasiado. Vamos a ver algunas enfermedades asociadas a una mala dieta. Las carenciales es cuando nos falta algún nutriente, porque tenemos una dieta no equilibrada. Unos ejemplos son la avitaminosis, que es falta de una vitamina, por ejemplo el escorbuto, que es la falta de vitamina D, que provoca daños en las encías, en los dientes, el cansancio, o también la anemia, que es una enfermedad asociada a la falta de hierro o aminoácidos. Por otro lado, la obesidad, cuando comemos más alimentos energéticos que los que necesitamos y se acumulan en grasas y puede tener efectos en el corazón, en la tensión, provocar diabetes, daños en el sistema digestivo. Es decir, que la obesidad no es nada saludable. Y por último, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se produce a lo largo de la vida. Cuando se ingiere mucho azúcar, las células se hacen inmunes al efecto de la insulina. No entienden si tienen que coger azúcar o no. Y eso hace que no tengas el azúcar bien regulado en la sangre y te encuentres muy cansado, tengas siempre mucha sed, te den bajadas de azúcar o subidas, que son ambas muy peligrosas, y le cueste más a las heridas cerrarse. Estas 3 enfermedades asociadas a la nutrición como ejemplos, pero tened en cuenta que una dieta equilibrada es fundamental para vuestra salud. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos trastornos de conducta. Se llaman trastornos porque su origen es psicológico. Y conocéis, creo que bien, la anorexia, que es cuando tienes una percepción alterada de ti mismo. Esta chica en el espejo tiene un tipo estupendo y sin embargo en la realidad tiene un déficit de masa corporal clarísimo que seguramente haya causado consecuencias irreparables. En la anorexia tienes un miedo irracional a ganar peso, te ves mucho más grande, mucho con exceso de masa corporal cuando no lo tienes y dejas de comer. Es terrible porque puede producir daños irreparables, por ejemplo la caída del pelo, caída de dientes, problemas para regenerar masa muscular. Hay gente que se muere de anorexia.
no os voy a mentir. Y por otro lado tenemos la bulimia. La bulimia es un poco lo mismo, tenemos miedo a engordar, pero lo que hacemos es comer mucho y después se vomita, o bien se toman medicamentos para eliminar el exceso de comida. También produce daños irreparables, y aquí aunque están en inglés se ven bastante claros. A nivel psicológico produce depresión, adicciones, trastornos de conducta, se queman las glándulas salivares y el esófago porque los ácidos que salen del estómago queman esos órganos, se altera el ritmo cardíaco, los ácidos del estómago queman los dientes y se caen, se producen úlceras en el estómago porque el estómago no entiende qué pasa, entonces se acaba haciendo daño a sí mismo, daños en el hígado y en el riñón porque no tienen alimentos suficientes y no entienden muy bien qué está pasando y procesan sustancias químicas que les hacen daño, daños en el hígado, en los intestinos, perdonar, y constante sensación de tener que ir al baño. Y además se pueden, los esfínteres, lo que controla que no se nos escape el pis o la caca, se estropean también porque no entienden qué está pasando con el cuerpo. Es decir, la bulimia, que ingiramos alimentos hace que el cuerpo se prepare para digerirlos, los expulsamos, no hay digestión, y eso hace que todo el sistema digestivo y parte del circulatorio se vuelvan locos. Y por último, las intolerancias, las alergias y las intoxicaciones. Vamos a ver si nos queda claro la diferencia entre intolerancia y alergia. Una intolerancia es que después de comer un alimento tienes una reacción adversa, pero sin riesgo para tu vida. Los celíacos, por ejemplo, que tienen intolerancia al gluten, les duele el estómago después de comer, les duelen las tripas, sobre todo los intestinos. O los de la lactosa se les hincha el estómago porque no pueden digerir la lactosa, pero en ningún caso hay riesgo para la vida. Sin embargo, en las alergias es una reacción adversa que puede ser grave, puede producir un shock anafiláctico. Eso es que el cuerpo se vuelve loco, se piensa que tiene una infección muy grande y se ataca a sí mismo y puede llegar a morir. Hay diferentes grados de alergia y algunos alimentos producen alergia como el huevo, el marisco y demás. Es importante conocer los alimentos o las cosas que nos dan alergia para tener una dieta adecuada a ello. Y luego otra cosa son las intoxicaciones, que se producen cuando el alimento está contaminado. Eso es porque han llegado bacterias o productos químicos a lo largo de la cadena de manipulación de los alimentos. Por ejemplo, en la comercialización, en los restaurantes o en los bares, la salmonelosis es muy típica del huevo mal cocinado o mal conservado, o el botulismo que aparece en algunas latas cuando tienen, que es una bacteria bastante peligrosa porque si comes una lata con botulismo puedes tener daños graves para tu salud. Entonces creo que se diferencia claro la intolerancia sin riesgo para la vida, alergia, reacción contraria al ingesto de un alimento que puede producir daños para la vida, e intoxicaciones derivados de una mala manipulación durante la cadena de distribución de alimentos. Pues hasta aquí el tema, lo veremos en clase como siempre y apuntaros cualquier duda que tengáis.